Buenos días, el día de hoy te quiero charlar un poco sobre esta actividad muy interesante acerca de las fantasías sexuales. Primero vamos a introducir el tema en base a un pequeño resumen del artículo que leí, donde trata lo mismo sobre las fantasías sexuales y también la diferencia entre cómo abarcamos estas entre los hombres, mujeres, en distintos contextos sociales, religiosos, políticos y socialmente. Bueno, quiero empezar un poco como contándote sobre qué trata el artículo. El artículo se basa más que todo en cómo unos investigadores hablan más allá de las fantasías sexuales y los pensamientos sexuales, analizando su definición, contexto, evaluación, algunas diferencias, ya sea como lo dije anteriormente, entre hombres y mujeres, también la relación con su salud física y sexual. En primer lugar, ¿qué término le podemos dar a las fantasías sexuales? Lo que nos dicen estos investigadores es como podemos nombrar a las fantasías sexuales como estos pensamientos de contenido un poco sexual, erótico, que nosotros llevamos a la realización de actividades de forma placentera. Sin embargo, estas no siempre son vividas positivamente o no siempre han nacido desde algo bueno o desde algo positivo necesariamente. Pero lo que sí estamos seguros es que siempre inician por el pensamiento sexual. Para entrarnos un poco más en esto, podemos determinarlas de dos maneras, como pensamientos sexuales positivos, los cuales podemos clasificar como estos pensamientos que son como agradables, aceptables, que nosotros damos como concedidos, o en el punto egocéntricos. Y por el otro lado, un poco negativo, podríamos decirlo, tenemos estos pensamientos sexuales negativos, los cuales llegan a ser desagradables, un poco inaceptables y gnósticos. Bueno, por otro lado, tenemos esos factores asociados, también con la frecuencia del contenido, lo cuales son el sexo, por ejemplo, los hombres y las mujeres, la edad, cómo estas fantasías sexuales pueden disminuir o pueden desvanecer a medida de la edad, o claro, pueden nacer como lo son en la pubertad o cuando, ejemplo, somos más jóvenes, etcétera. También la religión, porque pues tenemos como ese tabú o bueno, como sociedad tenemos conocimiento de que por cierta religión hay ciertas acciones que no se te son permitidas para tu religión. También será un tema interesante que podemos abarcar más adelante y también los rasgos de la personalidad. Esto quiere decir como, por ejemplo, no se le puede exigir mucho a la típica niña santa del colegio que nunca rompe ni un plato, bueno, etcétera. Dichos que estamos acostumbrados a recibir en la sociedad. O también que siempre debemos esperar algo del mejor jugador de fútbol, de ese chico que todas ven como el chico perfecto, etcétera. Bueno, por otro lado, también tenemos las diferencias, como lo mencioné más adelante, entre los hombres y las mujeres. Como por decirlo así, que los hombres suelen reportar este tipo de fantasías como con mayor variedad. Entre ellos y sus amigos es más común hablar sobre sus fantasías, sobre sus deseos sexuales, también cómo llevar esto con mayor frecuencia. También se van más allá por el tipo de contenido explícito y sexual o grupal. En cambio, por otro lado, las mujeres, bueno, según lo dice el artículo, las mujeres podemos presentar fantasías tipo un poco más íntimas, más románticas, de pronto un poco idealizándolo un poco más. También aquí se mete mucho en base como lo que son los pensamientos con estereotipos tradicionales. Para las mujeres podría ser como la dominación y la sumisión, o bueno, ya dependiendo como el tipo de rol que tú quieras jugar, dependiendo de tu fantasía, está bien. Otro rasgo importante para tener en cuenta es cómo le damos la relación al funcionamiento sexual.
lo que asociamos como con mayor deseo positivo, como un mayor deseo sexual, cuando las mujeres tenemos el libido por los cielos, cuando experimentamos mayor excitación, mayores orgasmos, mayor satisfacción sexual, etcétera. Por otro lado, también podemos hablar sobre la agresión sexual y cómo este tema tan delicado puede influir demasiado en esas fantasías sexuales, ya que nos explicaban de que las personas que han lastimosamente han atravesado como agresión sexual o han sido víctimas de agresión sexual, y más que todo en edades donde son muy pequeños, donde todavía no tienen como desarrollado gran parte de su lóbulo frontal, están mayores expuestos a generar, a tener traumas y a generar este tipo de traumas en un futuro, es decir, donde en un momento tú eres la víctima, pero en el futuro puede llegar a ser el agresor. Y bueno, por ahora digo que este artículo se me pareció muy interesante, ya que nos muestra como otra perspectiva, más de lo que estamos nosotros los jóvenes acostumbrados a hablar de, pues como una charla común entre amigos, como hablando de esto, de lo que nos gustaría que nos hicieran en la cama, cosas así. Para eso recolecté como una pequeña lista de 5 hombres y 5 chicas, donde nos contaban su fantasía sexual. Y pues digo que llega a ser interesante que hablemos de esto y que reflexionemos de algunas, porque hay algunas curiosas, hay algunas un poco normales, etc. Bueno, el primer hombre es que nos dice como que le haría mucho morbo o le atrae como mucho el pensamiento de poder hacerlo en un yate como en medio del mar. Cuando hablé con esa persona fue como, ok, pero ¿por qué? No sé explicar, simplemente le causa como morbo, como la sensación de tener como el poder adquisitivo de poder hacerlo como en ese tipo de lugar. Simplemente es como todo para él. Algo así también parecido como hacerlo en un helicóptero. Lo mismo, siento que puede llegar a ser interesante, porque para los hombres como tener ese poder adquisitivo y también como ese poder sexual o tener como el control de otra mujer puede llegar a ser bastante atractivo, puede ser. También hacerlo en un salón en medio de clase, un poco raro se me hace esa, algún tipo de morbo. Hacerlo con gemelas, es decir, esa me pareció muy curiosa porque esa persona me decía como que literalmente donde las dos mujeres sean iguales, le hagan las mismas cosas, etcétera. Bastante interesante. Y en un balcón frente al mar. Supongo que de pronto por la tranquilidad que le puede llegar a generar como este tipo de paisajes y así. Y ahora vamos con las mujeres. Lo que sí me di cuenta es que con las mujeres tenemos, bueno, me identifico porque una de estas es mía, y es que las mujeres tenemos como a juntar a hacer el rol más de sumidas en este tipo de situaciones, como por ejemplo hacerlo en un probador de ropa, ok, para mí es un poco normal. Hacerlo con disfraces como tipo juego de roles, como la sensación que te podría poner, ejemplo, tú vistiéndote de enfermera y jugando con tu pareja, hacer ciertas cosas, la verdad me hace muy interesante. Y siento que también como que puede llegar a ayudar como una confianza entre pareja, como a tener mejor comunicación sexual, etcétera. Que les peguen, escupan o las cacheten. Y eso es lo que me refiero cuando decimos que las mujeres tenemos que ser como un poco más sumisas, como en ese ámbito. La verdad no tendría muy buen conocimiento como a qué se debe esto, pero es bastante interesante poder analizarlo. Que les la miran en el ano, también la he escuchado bastante. Simplemente es como un tipo de morbo. También he escuchado a hombres que les gusta hacer este tipo de cosas con sus parejas. Ok. Y por último, hacer en lugares públicos. Y supongo que también había hablado de esto con unos amigos. Supongo que es como por el morbo o como la necesidad que causa, o como el miedo, la adrenalina, que causan como llegar a ser pillados, como en ese tipo de encuentros. Y pues bueno, finalmente esa fue como la reflexión. A la final es muy interesante como poder escuchar como todo ese tipo de opiniones y ver cómo
somos tan distintos socialmente, como de estas cosas se hablan con más normalidad, que de que ya no están tantos tabús. Y pues bueno, súper interesante este tipo de actividades porque pues puede conocer, puede conocerme con las personas en este ámbito y también hablar y charlar como de este tipo de cosas. Así que muchas gracias, hasta luego.